Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, espero que bien. Algo quiere de mi pastor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde al libro de Mateo, capítulo 16. Es un pasaje que hemos estado viendo un montón de veces estos últimos fines de semana, viendo las diapositivas. Y creo que es bueno que podamos estudiarlo juntos otra vez. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos otra vez de abrir tu palabra inspirada por ti, tu palabra eterna que permanece para siempre en los cielos. Señor, por favor, te rogamos que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, que nosotros podamos ser edificados, desafiados, consolados por tu palabra. Que nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre de una manera especial hoy, que nos ayude a entender tu palabra. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo hoy, o hay alguien que está escuchando esto y todavía no conoce a Cristo, que pueda entender la necesidad que tiene de un Salvador, que es Jesús. Señor, bendice nuestro tiempo hoy. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, al poquito tiempo de empezar a trabajar en la empresa donde estoy hoy, como ustedes saben, trabajo en el SEAMSE hace 16 años, pero al poquito tiempo de empezar a trabajar ahí, aprendí una lección que me acompañó hasta el día de hoy. Necesitaba algunos elementos para poder trabajar, algunos elementos de protección personal y cosas por el estilo. No sabía cómo obtenerlos, realmente no sabía cómo podía agarrarlos, ¿no? Cómo alguien me los podía dar. Entonces, pregunté a algunos compañeros, ¿cómo hago para conseguir estas cosas? Unos me dijeron unas cosas, otros me decían otras. Así terminé con un proceder bastante amplio, ¿no? Un protocolo amplio y no sabía realmente bien cómo era que tenía que hacer para obtener estos elementos que necesitaba. Entonces, traté de hablar con uno de mis supervisores. En este tiempo teníamos estos aparatitos horribles que se llamaban Nextel. ¿Se acuerdan de los Nextel? Que eran horribles, era súper difícil hablar. Cuando tenía señal en algún lado, la gran mayoría del tiempo no tenían señal y hacían ese chirrido que quería tirarlo contra el piso. Pero en el momento que tuve señal, nadie me daba una respuesta clara. Entonces, sin respuesta, teniendo la poquita información que tenía, dije, bueno, voy a ir hasta el Pañol caminando. Ahora, tenés que entender que es un predio de cientos de hectáreas de longitud, ¿no? Entonces empecé a caminar varios kilómetros, no sabía manejar en este tiempo. Entonces, más o menos las versiones unificadas de lo que tenía, me decían en mi mente, ¿no? Vos tenés que caminar todo este tiempo y llegás hasta el Pañol, que está al fondo en el medio del campo, y ahí te van a dar las cosas que necesitas. Entonces, caminé un montón bajo el sol, llego al lugar, le digo, necesito esto, esto y esto. Y el pañolero me mira y me dice, ¿el papel? ¿Qué papel? No, necesitas una autorización. Sin un vale de salida no te puedo dar nada. Pum, se cortó la conversación. No tiene mucha paciencia con los compañeros nuevos. Otra vez, caminar de vuelta a casa con las manos vacías, al taller, ¿no? Entonces, después de caminar un montón, al rayo del sol, en medio de mi frustración, veo que viene una camioneta. ¿Sí? Y es la camioneta del capataz. Es la persona que en ese momento era mi jefe, que era el jefe de todos los supervisores en ese momento. Y claro, me ves fuera de mi sector, al rayo del sol, sin ninguna herramienta de trabajo, sin trabajar, y me dice, ¿qué haces acá? Y yo dije, listo, estoy en la calle, ¿verdad? Pero bueno, me encomendé al Señor y le expliqué, mira, necesitaba esto, y me dice, subí a la camioneta, me dice. Me subo a la camioneta, estaba solo, estábamos los dos solos, y me dice, me dio una respuesta que me guió hasta el día de hoy en el trabajo que estoy. Me dice, perdiste todo el día. Si vos realmente querés saber algo con seguridad en esta empresa, me tenés que preguntar a mí, a nadie más. A nadie más. Acá el jefe soy yo estoy a cargo de todo, yo sé lo que pasa en este lugar. Realmente era así, él sabía absolutamente todo lo que pasaba ahí. Me llevó al lugar en camioneta, en menos de 5 minutos tenía todo lo que necesitaba. En menos de 10 minutos estaba otra vez en el taller trabajando. Hermanos, nosotros somos iguales. Nosotros vivimos en un mundo constante
de incertidumbre. ¿Sí? La incertidumbre en este mundo es constante. En cuanto a un montón de cosas. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestro país, por ejemplo. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Nosotros sabemos que el Señor está en control de absolutamente todas las cosas. Puede que atravesemos momentos difíciles a futuro como país. Realmente no lo sabemos. Vemos el ambiente a nivel mundial y parece que cada semana es un pasito más en dirección básicamente a la Tercera Guerra Mundial. Si no era la situación con Rusia y Ucrania, que si en cualquier momento va a estallar la Tercera Guerra Mundial, ahora en este momento tenemos el problema en Israel, que tiene más pinta de que va a terminar escalando, ¿verdad? Pero no sabemos qué va a pasar realmente. Ahora están otra vez en alerta en China por una especie rara de neumonía y prendés la tele y decís, yo esta película ya la vi, ¿no? Y no estuvo muy buena. Y te preguntás, ¿qué va a pasar ahora? No sabemos. No sabemos. Nosotros mismos como iglesia estamos en un momento que puede llegar a producir en nosotros cierto tipo de incertidumbre. Después de 40 años de servicio fiel, nuestro pastor, bueno, ahora es solamente mi pastor. Yo soy su pastor y él es mi pastor. Termina su ministerio como pastor principal. Y vos estás sentado y decís, bueno, se va el pastor Reinaldo y ahora viene otro pastor. Y nos preguntamos, no se equivoquen en esto, yo también me pregunto qué va a pasar. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, nosotros tenemos que aprender a utilizar y aplicar el mismo principio que yo aprendí en mi trabajo. ¿Sí? Nosotros no preguntamos a las personas a nuestro alrededor para una respuesta certera. No preguntamos a nuestros líderes alrededor. Realmente, si nosotros queremos saber con certeza qué va a pasar con la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, tenemos que preguntarle a aquel que es más que el jefe de la iglesia, aquel que es el Señor de la iglesia, aquel que la palabra de Dios dice que es la cabeza del cuerpo en Efesios 1, Efesios 4, Efesios 5. Aquel que es dueño de la iglesia porque Él la compró con su sangre en Hechos 20, 28. Y siendo el Señor, sabe exactamente qué va a pasar con su iglesia porque así lo prometió. Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy en Mateo 16. Hoy Jesús mismo va a recordarnos que la seguridad, la permanencia, la estabilidad y el futuro de la iglesia se encuentran garantizados por su persona y por su promesa. En otras palabras, ¿por quién es Jesús? ¿Por quién es Él? Y porque sus palabras son fieles y verdaderas, nosotros podemos estar seguros que su iglesia, y en nuestro caso la iglesia misionera de Don Torcuato, va a permanecer firme hasta que Él regrese. Entonces, vamos a leer nuestro pasaje de hoy, un pasaje muy conocido, Mateo 16, comenzando en versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta noche nosotros vamos a ver en nuestro pasaje tres máximas, tres frases que son bien claras, que tienen una verdad profundísima, que nos proveen de certeza para nuestro futuro como iglesia en este lugar. Tres máximas que nos proveen de certeza para nuestro futuro como iglesia en este lugar. Entonces, la primera máxima que vemos acá, y yo lo puse en forma de pregunta, ¿no? La primera máxima que vemos acá es la pregunta más importante de la historia. La pregunta más importante de la historia, y la vemos en versículos 13, 14 y 15. Ahora, antes de comenzar con nuestro pasaje propiamente dicho, este capítulo, tenemos que ver un poquito de trasfondo, nos marca un quiebre en el relato de Mateo. ¿Sí? Jesús está teniendo constantemente, mostrando quién es Él, llevando a cabo un montón de señales, pero está constantemente teniendo confrontación con los líderes religiosos.
En este momento Jesús, justo antes de esto, tiene una confrontación con los fariseos y con los saduceos. Dos grupos que son completamente antagónicos. Unos son ultra religiosos, los otros son ultraliberales, son enemigos acérrimos entre ellos, pero qué casualidad, ¿no? Que para ponerse en contra de Jesús se unen y van en contra de él. Entonces tientan a Jesús, le piden una señal del cielo. Le dicen, si sos Jesús, si sos el Cristo, si realmente sos el Cristo, mostrate. Si vos venís de Dios, mostrate, danos una señal del cielo. El Señor los reprende, los llama hipócritas. Le dice, si ustedes fueran realmente piadosos, de la misma forma que ustedes ven las señales del cielo, tendrían que ver las señales del tiempo en el cual están viviendo. Y les dice el Señor, no van a tener ninguna otra señal que la señal del profeta Jonás. En otras palabras, la resurrección de Cristo, que está pero perfectamente relatada en el Evangelio de Mateo, va a ser la prueba que Jesús es del cielo. Esa es la señal del cielo para ellos. Entonces, lo que queda del capítulo, versículos 5 y 12, Jesús habla con sus discípulos. Los discípulos siempre así, ¿no? No entendiendo muy bien lo que Jesús está hablando, le dice, cuídense de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de la levadura, cuídense de su falsa doctrina. ¿Por qué? Porque es importantísimo para nuestra vida espiritual que nosotros tengamos sana doctrina. Ahora, llegamos a versículo 13, que nos dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Ahora, no siempre hago esto, pero creo que es importante que veamos algunas imágenes para que nosotros entendamos lo que está pasando en nuestro pasaje. Y algunas de estas fotos las tomé son mis propias fotos personales, son las fotos que tomé cuando fui a Israel. Entonces, Cesarea de Filipo. Como pueden ver, acá mi hijo me enseñó cómo usar esto. Pueden ver acá arriba, 40 kilómetros al norte de Jerusalén, este globito azul es Cesarea de Filipo. Si ven acá, esto es el Monte Hermón, es un monte que está ahí que es hermoso también. Es un lugar muy, muy fértil. Entonces, pasaron más o menos 2 años y medio de Jesús con su ministerio público. Los discípulos han estado con Jesús aproximadamente 2 años y medio que están con él. Faltan solamente un par de meses para la cruz. Y después de todas estas confrontaciones que estamos viendo, va con los discípulos a este lugar alejado. Este lugar está a los pies, ya les dije, del Monte Hermón. Y es interesante que si pueden ver ahí, que está muy cerca de lo que es el río Jordán, ¿ven? ¿Por qué? Porque el Monte Hermón, y especialmente Cesarea de Filipo, es una de las 3 fuentes que proveen de agua al río Jordán, que baja hacia el sur. Acá tenemos el mar de Galilea, donde Jesús hizo un montón de cosas, y baja acá hasta el mar Muerto, y después baja y se... ¿sí? Entonces, estamos ahí, vemos este lugar, es un lugar súper fértil, y en este lugar hay una cueva, ¿sí? ¿Ven? Ahí está el lugar, ¿ven que ahí está la cueva y de ahí surge el agua? ¿Ven que parece esto está en medio del desierto, es hermoso. Ahí está, es uno de mis lugares favoritos de cuando fui a Israel. Realmente es un lugar muy, muy, muy fértil. Ahora, ven que se ve una cueva, ¿no? Más o menos ahí, ahora lo vamos a ver mejor. Pero ven esta cueva. En esa cueva había un antiguo santuario. Cuando llegan los griegos a este lugar, lo que hacen es atribuir este lugar al dios Pan, ¿sí? El dios Pan es esto, se llama Pan, sátiro, es el dios griego que es mitad cabra, mitad hombre. Esto es una representación más artística, esto es más o menos más arcaico. Y acá lo podemos ver en un mosaico, ¿sí? Es Pan, o también se le dice sátiro por las cosas que hacía. Pero como es el lugar dedicado al dios Pan, también esta zona es conocida como Paneas. ¿Sí? Cuando nosotros decíamos vamos a Paneas, no sabía por qué se llamaba Paneas, era justamente porque toda esa zona está relacionada con el dios Pan. Ahora, esta zona es en gran parte un territorio pagano. Es un lugar hermoso, pero pagano, ¿sí? La gran mayoría de la región no tiene judíos. Fíjense, más o menos en los tiempos de Jesús se veía de esta forma, ¿sí? Ahí está acá el templo del dios Pan, que está cerca de la cueva. Tenemos un anfiteatro y esto está dedicado a Augusto. Esa también es otra historia muy, muy interesante. Felipe lo construyó para Augusto y también lo puso, por eso le pone al lugar Cesarea, ¿no? En honor al César, y de Filipo, porque la construyó él, que era Felipe, ¿no? Entonces, vemos eso. Ahora, quiero que veamos
ahí se ve la entrada de la cueva. ¿Se puede ver? ¿La ven? Ahí la entrada de la cueva. ¿Sí? Ahí está. No sé si pueden llegar a ver. El doctor Ferro está ahí perdido. Buscando a Valeria posiblemente. Y ahí se ve la entrada de la cueva. ¿Sí? Ahora, fíjense en esa cueva. Va a ser muy relevante cuando lleguemos a ese lugar. Y vemos, finalmente, ¿ven? La cueva está, todo alrededor es esa formación rocosa gigante. ¿Sí? Gigante. Realmente ahí pueden ver la comparación con una persona, tiene decenas de metros de alto, tiene cientos de metros de ancho, es un lugar muy, muy sorprendente. Entonces, listo con las diapos. Entonces, el Señor los lleva a este lugar de descanso. No tanto como descanso, sino por la importancia de lo que va a revelar acá. Es necesario que estas verdades estén fuera del lugar de confrontación con los líderes religiosos, que esté fuera de las multitudes que constantemente está yendo detrás de Jesús para buscar milagros, básicamente. Entonces, escuchamos de los labios de Jesús la pregunta más importante de la historia. Es la misma pregunta con dos enfoques diferentes que es la acá. Él pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿qué piensan los hombres? La palabra acá para hombres es la designación para hombres en general, ¿no? Los hombres comunes y corrientes que no consideran realmente a Jesús. Para el observador ocasional que veía a Jesús en su ministerio, ¿qué piensa de Jesús? ¿Qué piensa de Jesús? Aquel que no es parte del círculo cercano a Cristo. Entonces vemos acá que la opinión acerca de Jesús es variada. No es hostil, tenemos que entender que no es algo hostil, eso va a pasar al final de su ministerio, pero vemos que no hay un consenso general. Los discípulos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto es entendible, porque la gente que nos sigue a Jesús constantemente va a ver ciertas cosas de Jesús, ciertas actitudes de Jesús en diferentes situaciones. Por eso piensan algunos que es Juan el Bautista que volvió. Es más, en Juan 14, Herodes, que mató a Juan el Bautista, dice, es Juan el Bautista que volvió, por eso está haciendo estos milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús hacía lo mismo que Juan el Bautista, condenaba a los religiosos de la misma forma que lo hizo Juan el Bautista. Recuerdan que al comienzo de los evangelios Juan el Bautista agarra a los fariseos y les dice, generación de víboras, ¿quién les habló para que se escapen del fuego que viene? ¿No? Pero algunos pensaban que Jesús es Juan el Bautista, que volvió. ¿Por qué? Porque condenaba a los religiosos de la forma que lo hizo Juan el Bautista. Otros lo vieron hacer milagros. Y dentro de la mente judía, ellos estaban esperando que vuelva Elías y ven a Jesús haciendo un montón de milagros, muchos milagros muy parecidos a los de Elías. Entonces dicen, es Elías que volvió. Otros escucharon a Jesús hablando claramente sobre el juicio venidero, hablando acerca de la ira de Dios, que eso lo vemos un montón en el Sermón del Monte, ¿no? Como el Señor dice, tienen que cuidar, tienen que escapar del juicio que viene. Y entonces dicen, es Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, el libro del profeta Jeremías y Lamentaciones hace justamente eso. Habla acerca del juicio de Dios que está viniendo. Entonces dicen, es Él. Y otros ven algunas de otras características que son similares a los profetas menores y dicen, es alguno de esos profetas que volvió. Pero fíjense que ellos vieron a Jesús como un profeta y nada más. A lo sumo era un buen hombre, un hombre que podía hacer milagros, pero nada más, nada más, nada más. Vean que no es diferente hoy, hermanos. No es diferente hoy. La gente ve a Jesús de la misma manera. Ve a Jesús como un buen hombre. Sí, creo que Jesús existió. Es un buen hombre. Ven a Jesús como solamente alguien que transmite amor y paz. ¿No? Es muy común la idea de pensar en Jesús como casi un hippie, ¿no? que transmite esa sensación de amor. Algunos dicen Jesús es alguien que lo único que quiere es bendecir tu vida y quiere que tu vida te vaya bien y prosperarte. Jesús es la fuente de bendición y prosperidad. Pero son personas que ven a Jesús de esa manera, sin compromiso, sin transformación en sus vidas, sin identificación personal con Cristo. Es un buen hombre y nada más. Pero luego Jesús hace la pregunta aún más enfática, aún más específica. Porque estos hombres que están frente a Jesús lo han seguido durante 2 años y medio, cada día tras día, viéndolo, viendo todo lo que dijo, viendo todo lo que hizo, cómo interactuó con las personas. Entonces les pregunta a ellos, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Tienen que tener una respuesta más concreta que el resto de las personas, que el resto de los hombres. A mí me gusta argumentar con la propuesta que hace el autor Josh McDowell, ¿no? Que dice que en base a la evidencia de las Escrituras
y en base a las evidencias que hay en la historia, tenemos tres opciones en cuanto a Jesús. O Jesús es un loco, que es imposible que una persona loca sea como Jesús. O Jesús es un malvado mentiroso que engañó a todas las personas, que es imposible. O es quien realmente dijo ser. Hermanos y amigos, esa es la pregunta más importante de la historia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si estás acá y no conoces a Jesús, si estás escuchando esto, viendo esta transmisión y no conoces a Jesús, no tenés una respuesta clara sobre quién es Jesús, es la pregunta más importante de tu vida. Y si estás acá y conoces al Señor, también es la pregunta más importante de tu vida. Y si sabes la respuesta, gloria a Dios. Pero es la pregunta más importante de toda la historia. No puede ser solo un hombre. Jesús no puede ser solamente un buen hombre. Los buenos hombres no permanecen en el tiempo de la forma que lo hizo Jesús, aunque fue un buen hombre. No puede ser solamente un profeta, aunque fue profeta. No puede ser un profeta solamente. La historia, tal cual la conocemos, gira en torno a su nacimiento. La historia, el fin de año que ahora nosotros comenzamos a festejar y se empieza a ver en toda la gente, es por causa de su nacimiento. Comenzó con su nacimiento. La pregunta más importante que toda persona tiene que contestar es ¿quién es Jesús? Y no tenés otra opción. No puedes decir que es un buen hombre. O Jesús estaba loco, o era un malvado mentiroso, o es quien realmente dijo ser. Gracias a Dios que nosotros tenemos respuesta. La primera máxima es una pregunta importantísima, pero viene acompañada de nuestra segunda máxima, que es la respuesta más precisa de toda la historia. Versículos 16 y 17 nos muestran la respuesta más precisa de toda la historia. Simón Pedro respondió a esta pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración es sorprendente. Lo que dice Pedro acá es importantísimo. Es la respuesta más precisa de la historia, pero es la respuesta más preciosa de la historia. Llama a Jesús el Cristo. Él es el Cristo. Muchas personas piensan que Cristo es el segundo nombre de Jesús, ¿no? Como una persona se llama Juan Carlos, él se llama Jesucristo. Nada que ver. Cristo es un título. Es el título que le corresponde solamente a él. Es el ungido. Es una palabra en griego que significa ungido. Es el equivalente a la palabra hebrea el Mesías. Y esto es, dentro de la mente judía, y especialmente en Mateo, que fue escrito con un enfoque judío, es importantísimo lo que está diciendo acá. Porque, hermanos, toda la revelación del Antiguo Testamento está centrada en la persona del Mesías. Toda la revelación que tenemos en el Antiguo Testamento está enfocada en la redención que el Señor va a traer por medio de su Mesías. Si nosotros hacemos un estudio del Antiguo Testamento, vemos que vez tras vez el Señor de manera progresiva muestra cómo Él va a traer la salvación por medio de su ungido. Es por medio de su Mesías que Dios va a cumplir el pacto con Abraham. Cuando Cristo, después de morir por nosotros y después de salvar a los pecadores y reúne a su iglesia, en Él van a ser benditas todas las naciones. Es a través del Mesías, a través de Cristo, que Dios va a cumplir con el pacto que hizo con David. Cuando Cristo finalmente esté reinando en Jerusalén por 1000 años y todas las naciones vengan a Él y Él, descendiente de David, Cristo, que es la raíz de David, gobierne sobre todas las naciones y para siempre con justicia. Él dice, vos sos el Cristo, vos sos el Mesías. Y también dice que es el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto significa que Cristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es Dios hombre, es Dios mismo caminando entre ellos. Es bien claro, en el Evangelio de Juan dice que cuando los fariseos querían matar a Jesús, lo querían matar porque se hacía hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Decía que era hijo de Dios, entonces se hacía igual a Dios. En la mente judía, decir que sos hijo de Dios quiere decir que sos Dios mismo, por causa de la revelación del Antiguo Testamento. Ahora, Israel está esperando con ansias el Mesías, el ungido de Dios. Aún hasta el día de hoy están esperándolo. Pero están completamente equivocados, lo hacen de la manera equivocada. ¿Por qué? Porque esperaban un libertador político. Pero Pedro ve a Jesús y dice, vos sos el Cristo. Vos sos el Cristo. ¿Por qué? Porque las profecías del Antiguo Testamento mostraban claramente que el Mesías va a reinar sobre todo, va a traer justicia, va a traer paz por la eternidad, pero primero tiene que morir.
primero tenía que morir. Tenía que ser rechazado por su pueblo. Esto es algo que nosotros vemos aún en nuestro pasaje, en Mateo, un poquitito más adelante. Él dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. El Cristo tenía que morir. El Mesías tenía que morir para traer salvación. ¿Por qué tuvo que ser así? Justamente por eso, en esa cruz en la cual Él murió, Cristo estaba cargando con los pecados del hombre, estaba muriendo para que nosotros podamos ser salvos. Ahora, fíjense lo que hace Jesús acá. Él no desmiente a Pedro. No le dice, no, Pedro, pará, estás equivocado. Soy un buen hombre solamente. Soy un profeta. Nada más. No lo hace. Él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Vos sos inmensamente bendecido. Vos sos inmensamente lleno de gozo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la pura verdad que proviene directamente de Dios el Padre. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por los pecados del hombre para que el hombre pueda tener vida eterna. ¿Es clarísima esta respuesta? Es la respuesta más precisa de toda la historia. Si vos estás escuchando esto y no conoces al Señor, yo quiero animarte a considerar a Jesús. Quiero animarte a considerar la persona de Jesús. Si estás escuchando esto es porque el Padre quiere revelarte lo mismo que le reveló a Pedro. La Biblia dice que en este momento estás separado de Dios por causa de tu pecado. Cada uno de nosotros nace en pecado y separado de Dios y condenado al infierno, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero también nos dice que Él vino a morir. Estaba escrito que Él iba a venir a morir por nosotros. Él en esa cruz está cargando con tus pecados. Él murió por tus pecados. Si todavía no creíste en Cristo, si estás acá y no conoces a Cristo, si estás viendo esto, escuchando esto y no conoces a Cristo, vení a Jesús. Hoy es tu oportunidad. Tenés que reconocer que sos un pecador, tenés que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo, creyendo que Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el que murió por vos. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vení a Jesús en esta noche y vas a ser salvo. Vení a Jesús en esta noche y Él te va a dar vida eterna. Este mundo está lleno de preguntas sin respuesta. Lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto mide el universo? Están los científicos ahí haciendo cálculos matemáticos. Y la respuesta, no sabemos. ¿Qué va a pasar con el futuro? No sabemos. Por ahí preguntas un poco menos elaboradas. ¿Qué pasa con nuestras medias? ¿No? Cada vez que lavas las medias siempre se pierde una, se escapan. ¿Qué pasa con las medias? No sabemos. ¿Quién se roba las medias? No sabemos. Hermanos, damos gracias a Dios que nosotros tenemos una respuesta precisa. Tenemos la respuesta más precisa de toda la historia. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el único Salvador del mundo. Él es quien a través de su sacrificio salva las almas de aquellos que vienen en arrepentimiento a Él, a sus pies. Es la respuesta más precisa de todas. Y damos gracias al Señor de que podemos tener una respuesta. ¿Quién es Jesús? Es el Salvador del mundo. Pero el pasaje no termina acá. Justamente después de darnos esta respuesta precisa, tenemos nuestra tercera máxima y última. Y decís, wow, este mensaje va a ser corto. No. Ilusos. Vemos la tercera máxima acá. La certeza más grande para la iglesia. La certeza más grande para la iglesia. Cuando nosotros llegamos a situaciones como la que atraviesa nuestra iglesia, es fácil desanimarse o tener dudas, pero Cristo mismo nos llena de certezas. Cristo nos llena de seguridad. Hay una cosa que es segura. La iglesia va a seguir adelante. La iglesia de Cristo va a seguir adelante. Y es en esta declaración del Señor que tenemos de sus labios la certeza de por lo menos 5 cosas seguras en cuanto a nosotros. Entonces, lo primero que vemos acá, la primera declaración que hace Jesús es que la iglesia va a seguir adelante porque su fundamento es inamovible. La iglesia de Cristo va a seguir adelante porque su fundamento es inamovible.
La primera declaración que hace el Señor acá y que todo miembro de la iglesia de Cristo tiene que recordar es que su fundamento no puede moverse, absolutamente nada, ni nadie puede remover o quitar a la iglesia por causa de la base sobre la cual fue establecida. Jesús mismo prometió, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Qué es la roca de la que está hablando acá? Algunos piensan que el Señor se está refiriendo a Pedro, porque hay un pequeño juego de palabras acá, ya todos dicen no, sí, no. Él le dice, vos sos Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hay algunas, vamos a decir, tradiciones eclesiásticas que apoyan esta idea. Pero estas son dos palabras que tienen significados completamente diferentes, totalmente diferentes. Petros es una piedra chiquita, una roca, pero chiquita. Petra es algo masivo, algo gigante. ¿Recuerdan la foto que vimos recién en el PowerPoint? ¿Recuerdan esa estructura gigante de piedra que hay ahí atrás? Jesús está diciendo eso con esa piedra de fondo. Él está diciendo, vos sos Petros, una piedra como esta chiquitita acá, y él dice, sobre esta roca, así de firme es el fundamento de la iglesia. Voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, y ven esa roca gigante atrás, masiva atrás. Ahora, si Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia, Cristo le hubiese dicho, sobre vos voy a edificar mi iglesia. Sobre vos, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y si fuese Pedro el fundamento de la iglesia, hermanos, estamos en el horno. Porque literalmente 6 versículos después de esto, Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ningún ser humano puede ser la base de la iglesia. Ningún ser humano puede ser el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la roca? Es la declaración que acaba de decir Pedro acerca de Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esta verdad, es Cristo mismo la roca. Cada vez que se habla de roca en la palabra de Dios, de manera simbólica se habla acerca de Dios. Nunca se atribuye a un hombre el término roca. En el Antiguo Testamento constantemente Él es la roca, Él es la roca, el Señor es nuestra roca en la cual nos refugiamos, Él es la roca. Es más, Pedro mismo dice en su epístola 2 veces, Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Es por eso que Jesús reconoce, dice, Pedro, esto que vos estás diciendo viene directamente de Dios, porque ningún hombre en su mente puede revelar por sí mismo. El hombre natural no puede pensar de esta manera. Te lo tiene que haber revelado Dios, dice el Señor, y fue así. La iglesia de Cristo tiene su fundamento en la verdad de la persona de Cristo. Él es el Mesías, Él es el Señor. Él vino a morir por pecadores. Él murió en la cruz, Él resucitó, Él es el Señor. Es por eso que nadie puede remover a la iglesia. Nadie puede y nadie va a poder. Es lo único que puede explicar el avance de la iglesia hasta el día de hoy. Es lo único que puede explicar por qué después de 2000 años de la cruz de Cristo nosotros todavía estamos acá adorando al Señor y exaltando su nombre. Porque Él es el fundamento. Comencé a ver un fenómeno, voy a decir, interesante en mi casa. Comencé a ver hace un tiempo que de la esquina superior derecha de la puerta comenzó a hacerse una grieta y empezó a caminar. ¿Sí? Dije, interesante. Empezó a caminar, tiene ganas de caminar, parece la grieta esa. Empezó a caminar hasta la esquina superior izquierda de la ventana. Dije, bueno, espero que ya está, llegó hasta ahí. Pero no. Siguió de la otra punta inferior derecha y siguió caminando así hasta abajo. Entonces tengo una grieta en toda la pared. Dije, interesante, ¿no? ¿Qué pasó? Empecé a tratar de recrear la historia de mi casa, ¿no? Que es una casa vieja. Eso era una galería. Y como es una galería, el albañil que levantó pared entre las columnas que teníamos en la galería para cerrar que sea el comedor, sabe que no puso un buen fundamento. Y aparecen todas esas grietas ahora, ¿no? Qué hermosa sorpresa que tenemos. No pasa así con la iglesia de Cristo.
No puede pasar eso con la iglesia de Cristo, porque está edificada sobre un fundamento que es inamovible, que es el Señor mismo. Él va a edificar la iglesia sobre su persona. Nadie puede remover la iglesia. Me viene a la mente el consejo de Gamaliel en Hechos 5, ¿no? El Sanedrín quiere matar a todos los discípulos y dice, tenemos que destruir esto. Y Gamaliel dice, esperen. Dice, esto ya pasó antes. Hubo gente que se levantó y después se murió. Y ya se fue todo. Dice, evalúen esto. Porque si es de Dios, no van a poder. ¿Por qué no escucharon a Gamaliel? ¿Por qué no escucharon a Gamaliel? Sabias palabras de este hombre. Era el movimiento que el Señor comenzaba para edificar su iglesia, los apóstoles. Acá estamos hoy, 2 milenios después, comenzando una nueva etapa en nuestra iglesia, después de 40 años de vida como iglesia local, como Jesús lo prometió. Acá estamos, así seguimos. ¿Por qué? Porque Él prometió que su fundamento va a ser inamovible, hermanos. Inamovible. Esta iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque nadie puede moverla si está fundada en Cristo. Segunda declaración que vemos en este pasaje. La iglesia va a seguir adelante porque su edificador es alguien confiable. La iglesia va a seguir adelante porque su edificador es alguien confiable. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando que va a edificar? Él. Algunas traducciones dicen, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia va a seguir adelante porque su edificador es alguien confiable. Yo creo que pocas cosas son tan importantes como encontrar un buen albañil, ¿no? Ya acabo de dar una ilustración en cuanto a eso. Alguien que sepa lo que hace, alguien que realmente pueda edificar, porque si no, el resto de tu vida te vas a acordar de ese albañil y si hace un buen trabajo durante todo el resto de tu vida vas a decir, esto lo hizo un buen albañil, qué mano que tenía, ¿no? Qué mano que tenía. Tengo un compañero que está edificando su casa. Hace años que está edificando su casa. Y le pregunto, pero ¿todavía no terminaste de edificar tu casa? ¿Qué pasa? Dice, no me hables. Dice, podría haber terminado antes, pero el albañil que tengo es un desastre. Es un desastre. Falta el trabajo. A veces me pide plata por adelantado. Le doy. Desaparece 3 semanas. Dice, le gusta el juego, le gusta vivir de parranda. No viene nunca. No sabe cómo estoy renegando. Le digo, pero buscate otro albañil. Y dice, no hay. No consigo a alguien de confianza. Dice, por lo menos es un desastre, pero es de confianza. Es una posibilidad que pase eso. No puede pasar eso con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la promesa acá que Él da es, yo edificaré mi iglesia. Esta palabra tiene la idea justamente de edificar, ¿no? Poner un ladrillo a la vez, levantar pared, paso a paso. Yo edificaré. Él está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Él lo va a hacer, no lo va a hacer Pedro, no lo va a hacer Pablo, aunque son instrumentos, pero no lo va a hacer ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles, ningún padre de la iglesia lo hizo, ninguna organización de hombres, ningún pastor bautista, presbiteriano, pentecostal va a hacerlo. Jesús lo prometió y Él mismo lo va a hacer. Es Jesús el que va a edificar su iglesia. Juan 1:3 nos dice de Cristo que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmo 33:9 nos dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó, todo lo que nosotros vemos fue hecho por Jesús. ¿Y qué pasa? Todavía está en pie, todavía existe. Cristo es un edificador digno de nuestra confianza. Nosotros podemos descansar en Él. En Mateo 7, hablando de la respuesta a su palabra, Cristo da la parábola, ¿no? de 2 hombres. Uno es un necio, un insensato y edifica en la arena. ¿Qué pasa? Viene la lluvia, ¡pum!, se destruye todo. El otro es sabio. Entonces, ¿qué hace? Edifica sobre la roca. ¿Qué pasa? Vienen tempestades y la casa sigue en pie. Sigue en pie. Ahora, ¿qué tan sabio es Jesús para edificar su iglesia? ¿Qué tan sabio es? Bueno, la palabra de Dios nos dice. En Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es infinitamente sabio, perfectamente sabio. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo con su iglesia. Nosotros podemos estar en paz, hermanos. Nosotros podemos gozarnos de la fidelidad de Dios hoy. Hoy situaciones difíciles van a venir,
Tiempos de prueba van a desafiarnos hasta que Cristo venga, pero la iglesia de Cristo va a estar firme porque descansamos en que Jesús prometió que va a hacerlo, descansamos en que Él sabe cómo va a hacerlo, entonces nosotros esperamos en Él, descansamos en Él. Él prometió edificar su iglesia, Él lo va a hacer. Tercera declaración que vemos acá, hermanos. La iglesia va a seguir adelante porque le pertenece a Cristo. La iglesia va a seguir adelante porque le pertenece a Cristo. Cristo promete y dice, yo voy a edificar mi iglesia. Cristo dice, es mi iglesia, no es de nadie más, es su iglesia. A veces los hombres no entienden esto, lamentablemente, y por eso escuchamos, ¿no? Personas que dicen, sí, yo voy a la iglesia de tal pastor, o yo voy a la iglesia de tal pastor. ¿No? Esta semana misma estaba estudiando en la IPF de acá y escuché a unas personas que estaban hablando en inglés, los saludé, en inglés me empezaron a hablar y me di cuenta que estaban haciendo un estudio bíblico, vi que tenía una Biblia de MacArthur, digo, zafán, los saludo porque si tiene una Biblia de MacArthur no pueden estar muy equivocados. Y me dicen, sí, ¿cómo estás? Le presenté y me dicen, ¿y vos en dónde te congregas? Le digo, yo estoy en una iglesia de acá, y me dice, la iglesia de Self, dijo. Ni sé quién. Pero es lo que hacen los hombres, ¿no? Yo voy a la iglesia de tal pastor, voy a la iglesia de tal pastor. Lamentablemente los hombres hacen eso. Históricamente varios grupos se han adjudicado a la iglesia como propia, se han identificado y han dicho, nosotros somos la única iglesia de Cristo en toda la tierra. ¿De qué habla Cristo acá? ¿Habla de edificios? ¿Los templos son la iglesia de Dios? No. ¿Denominaciones? No. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. La iglesia de Cristo es el organismo formado por todos los creyentes que han creído en Él a lo largo de la historia. Esa es la iglesia y es la iglesia de Cristo. No es una iglesia de hombres. No es una iglesia de hombres. Una vez escuché a un pastor discutir porque se le plantearon algunas situaciones que estaban sucediendo en la congregación y el pastor abiertamente dijo, esta es mi iglesia, acá se hace lo que yo digo, literalmente dijo, y si no te gusta, posiblemente era su iglesia, no era la iglesia de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Solamente Cristo tiene que tener el señorío. Cada pastor, cada diácono, cada miembro de la iglesia tiene que recordar esta verdad. La iglesia es de Cristo, de absolutamente nadie más. Algunos piensan que la situación que estamos atravesando es más o menos un cambio de firmas, ¿no? A veces vamos en el barrio y vemos una carnicería que dice cambio de firma y decís, antes la carne era un desastre, vamos a ver si cambió. No, o antes, la carne era buenísima, vamos a ver si te hace un clavo, ¿no? La carne durísima. Lamento decirte que no es el caso. Acá no va a cambiar nada. Esta es la iglesia de Cristo. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos hasta ahora. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir exponiendo su palabra línea tras línea. Vamos a seguir buscando servir a los hermanos con excelencia. Vamos a buscar edificarnos los unos a los otros y servirnos en amor hasta que Cristo venga, hermanos. Esta iglesia es de Cristo, porque Él es el único que pagó por la iglesia. Pablo, cuando otra vez en Hechos 20:28 exhorta a los ancianos, le dice, tengan cuidado, el Señor los puso a pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Él pagó un precio que ni vos ni yo podíamos pagar. Esta es la iglesia de Cristo, le pertenece solamente a Él. Nosotros tenemos el privilegio de decir, esta es mi iglesia, pero con un sentido de pertenencia que creo que es hermoso. Pero la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Hombres pueden adueñarse de congregaciones a veces, pero es nuestra responsabilidad permanecer en iglesias a donde se le da a Cristo el señorío que solamente le pertenece a Él, porque Él es el dueño de la iglesia. En el primer capítulo de Apocalipsis vemos esta verdad varias veces, ¿no? Pero Él se pasea en medio de su iglesia y Él tiene a los pastores de las iglesias en su mano. ¿Por qué? ¿Por qué Él tiene a los pastores de la iglesia en su mano? Porque es su iglesia. Es su iglesia. Nadie puede arrebatarle la iglesia a Cristo. Su transferencia es imposible.
Solamente le pertenece a Cristo. Hermanos, recordamos, esta iglesia es de Cristo. No es tuya, es de Él. Él la compró. Él es el dueño. Él es el Señor. Cuarta declaración que vemos acá. La iglesia va a seguir adelante porque su autoridad es segura. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de parte de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos hablando con la autoridad de Dios? Bueno, porque Jesús prometió a la iglesia darle la autoridad de hacerlo. Vean que promete a Pedro y le dice, a Pedro y a los discípulos que están con él, dice, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. No las llaves del cielo. No hay muchas personas que piensan que el apóstol Pedro está ahí en las puertas doradas del cielo, en un mostrador, esperando que venga cada uno, ¿no? Y con la libretita dice, a ver, sí, bueno, tal. Sí, estás, bueno, y abre la puerta y te deja entrar. Nada que ver, ¿no? Dice, las llaves del reino de los cielos. Y esto es lo que Pedro hizo en el día de Pentecostés. Él predicó, abrió por primera vez el evangelio a las multitudes, 3.000 personas creyeron y fue el comienzo de la iglesia. Pero no fue exclusivo de Pedro. Esto es exclusivo de la iglesia. Lo hizo Pedro, lo hicieron los otros apóstoles, lo hicieron los padres de la iglesia y en Mateo 18 el Señor nos da exactamente lo mismo. Nos dice cuando habla de la disciplina de la iglesia que lo que nosotros atemos en los cielos va a ser atado en la tierra, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la misma autoridad de predicar el evangelio y tener la autoridad de predicar el evangelio de Cristo. Ahora, esto quiere decir que nosotros decimos quién es salvo y quién es no, que nosotros decidimos, no decidimos, pero nosotros sabemos, podemos ver por la respuesta de la gente. Si la persona declara, como vimos hoy, nuestros hermanos, que abiertamente declaran y dicen, yo creo que en lo que vos me decís en el Evangelio, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, tranquilamente podemos decirlo con autoridad, en base a lo que vos me decís, vos sos salvo. En base a tu confesión, vos sos un hijo de Dios. Y si la persona dice, yo no quiero creer en Cristo, yo pienso que hay otro camino al cielo, nosotros también podemos tener la convicción de decirle a esa persona, vos, en base a lo que me dice la palabra de Dios, vos no sos salvo. Estás perdido y camino al infierno. Pero es algo que el Señor nos da. Es la autoridad que el Señor nos da. El Señor nos da la autoridad de predicar el Evangelio. Y nos dice en Romanos 1:16 que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. De absolutamente todo, el judío y el griego, cualquiera que cree. Tenemos que entender que esa autoridad que Cristo le da a la iglesia es segura porque proviene de Él. Es una autoridad que Cristo delegó a su iglesia. Última declaración que vemos acá. La iglesia va a seguir adelante porque su victoria está garantizada. La iglesia va a seguir adelante porque su victoria está garantizada. Al final del versículo 18 dice, y las puertas del Hades, del versículo 19, perdón, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a triunfar. Ahora, esto no significa que el infierno va a hacer guerra contra la iglesia y va a perder, aunque vemos que está implícito en la palabra de Dios, ¿no? Pero esto va un poquito más allá. ¿Recuerdan que vimos la foto de Cesarea de Filipo? El lugar es hermoso y también vimos que era un centro de paganismo en el mundo antiguo. Ahora, hasta el día de hoy, si vas, se pueden ver nichos que están, ya no están los ídolos, porque eran ídolos de oro posiblemente, entonces se los robaron a todos. Pero hay nichos por todos lados porque es un lugar idolátrico, digamos, lleno de ídolos. Ahora, esa cueva que vimos, que está dedicada al dios Pan, al dios mitad hombre y mitad cabra, ¿saben cómo se llamaba? Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. En este lugar hacían sacrificios horribles, sacrificios humanos muchas veces. Entonces, si ellos tiraban a la persona dentro de esa cueva y no salía sangre, ellos pensaban que el dios Pan había aceptado la ofrenda. Pero si mataban a la pobre persona, la tiraban o el sacrificio que hacían y la sangre fluía, ellos decían, nos va mal porque fue rechazada la ofrenda. Ahora, este lugar es llamado las puertas del Hades. Ahora, ¿entienden? Jesús está diciendo esto enfrente de ese lugar. Y el concepto acá no es el infierno como el lugar de tormento que pensamos nosotros, sino el Hades es más como el Seol, es el lugar de los muertos, la sepultura. La muerte, ahí es donde está hablando el Señor. Ahí es donde está enfocándose el Señor. No es que el Hades hace guerra, ¿no? Porque si vas a ir a una guerra es medio raro hacer tu estrategia, ir a la guerra con unas puertas, ¿no? El Hades haciendo guerra con sus puertas. Lo que está hablando acá es de la muerte que está encerrando, es algo que te encierra.
No, dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo que la muerte no va a tener poder. No tiene poder para mantener cautiva a su iglesia. No tiene el poder. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y con su muerte y con su resurrección nos garantizó a nosotros la vida eterna. Es la razón por la cual dice, todos aquellos que son en Cristo, todos aquellos que son salvos por su fe en Cristo, no mueren jamás. ¿Por qué? Las puertas del Hades no lo pueden retener, la muerte no los puede retener, porque Cristo con su muerte venció a la muerte. La victoria de la iglesia está garantizada. Es por eso que la palabra de Dios celebra la resurrección de Cristo, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es el canto de victoria del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Él dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces estos son sinónimos del Hades. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor por medio de su muerte tuvo victoria sobre la muerte. También es una victoria sobre Satanás. Porque Hebreos 2 nos dice que así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por medio del temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. No solamente Jesús ganó la victoria segura para nosotros a futuro y la muerte no va a tener poder sobre nosotros, sino que Él venció a Satanás ahora mismo con su muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, el pecado en Romanos 6 no se enseñoreará a vosotros porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Es una vida nueva que tenemos en nosotros. El recordatorio para nosotros es que la muerte no tiene victoria sobre su iglesia. Aquel que cree en Cristo, aquel que pertenece a la iglesia vive para siempre. Vive para siempre. Es la razón por la que los mártires soportaron hasta el fin. Porque sabían que Cristo con su muerte venció a la muerte y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Por esta declaración, Justino Mártir, cuando estaba muriendo, él dijo, vos podés matarme. Podés matarnos a todos nosotros los que estaban a punto de morir en el martirio. Pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. Y es la razón por la cual nosotros con seguridad podemos decir exactamente lo mismo. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia de Cristo. No pueden vencerla porque Cristo ganó. Él ganó. Él venció en la cruz. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos tener como la iglesia de Cristo en este lugar es seguridad. Seguridad de que vamos a estar bien. Qué esperanza, hermanos, en las palabras de Jesús. La iglesia de Cristo va a seguir adelante en este lugar. Va a seguir adelante porque Cristo lo prometió. Cristo lo prometió y así va a ser. Entonces, por un lado, es nuestro privilegio aferrarnos a las promesas de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos en un momento de incertidumbre y decimos, Cristo prometió, Él va a edificar su iglesia. Es su iglesia. Su base es firme. Cristo edificó su iglesia va a seguir. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Su iglesia es firme. Pero también, hermanos, y ya terminando, tenemos la obligación de entender la responsabilidad que recae sobre nosotros como iglesia de Cristo. Esto no es un club social. Esto no es como una sociedad de fomento. Esto es la iglesia de Cristo. Y si vos sos miembro de la iglesia de Cristo, tenés una responsabilidad inmensa que recae sobre vos. Porque Cristo está edificando su iglesia. Pero Cristo no va a contratar una empresa tercerizada para edificar su iglesia. Cristo no va a edificar su iglesia por medio de los ángeles. Lo hace a través de tu vida. Cristo quiere usarte a vos para edificar su iglesia. Un pastor dijo que no son los creyentes fieles que edifican la iglesia de Cristo, sino que Cristo edifica su iglesia a través de creyentes fieles. Entonces, ¿cuál es tu parte como miembro de la iglesia de Cristo en este lugar, en Don Torcuato? Tenés que ser fiel. Tenés que ser fiel al Señor. Tenés que ser fiel en servir al Señor, en seguir y obedecer su palabra. Y Él va a edificar su iglesia a través de tu vida. Él lo prometió,
pero es tu parte también. El Señor quiere usarte a vos. Un pastor llamado Thomas Bolton, un pastor escocés, dijo esto a su congregación. Y fueron palabras que me quedaron grabadas en mi cabeza y digo, las tengo que compartir para terminar este mensaje. Él dijo esto cuando estaba hablando a su congregación. Dijo, cada generación tiene su obra asignada por el Señor soberano. Y cada persona en dicha generación tiene también su obra. Y hoy es nuestro momento. No pudimos ser útiles en la generación que nos precedió, porque en ese entonces no estábamos. No podemos ser útiles personalmente en la generación que vendrá después de nosotros, porque entonces estaremos fuera del escenario. Ahora es nuestro momento. No seamos negligentes en el servicio a nuestra generación. Hermanos, en esas palabras está encerrado lo que nosotros tenemos que pensar y ponernos clavado en nuestro corazón. Esta es la iglesia de Cristo. La iglesia va a seguir adelante porque Él así lo prometió, porque Él es el Señor de la iglesia y su base es inamovible. Pero es tu responsabilidad y la mía que esto siga así. Es tu responsabilidad y la mía que nosotros celebremos 40 años más, 60 años más, 80 años más, si Cristo, yo no voy a celebrar 80 años más, pero si Cristo tarda, que nosotros celebremos por décadas y décadas y décadas. Él lo prometió y en la medida que nosotros permanezcamos fieles a su palabra y fieles en recordar estas verdades, Él va a seguir edificando su iglesia, hermanos. Podemos estar confiados, podemos descansar, pero la pregunta para vos es, ¿cómo vas a formar parte? ¿Cuál va a ser tu papel en la iglesia que Cristo está edificando? Tu tiempo es hoy. Tu tiempo es hoy. Y Él es digno de tu vida y tu servicio. Hermanos, recordamos que esta es la iglesia de Cristo. Nos gozamos en su fundamento, en su firmeza, su autoridad, su victoria. Nos comprometemos a que se mantenga de esta manera, predicando fielmente la palabra de Dios, sosteniendo siempre el mismo mensaje de salvación hasta que Cristo venga. Y servimos a nuestros hermanos, servimos unos a los otros hasta que Cristo venga. Es la iglesia que Cristo prometió que va a edificar. Tenemos el privilegio de participar y de disfrutar de la obra que Cristo está haciendo entre nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestro asidero firme en el cual nosotros podemos estar confiados. Te damos gracias, Señor, porque por tu palabra entendemos que esta iglesia que te representa en este lugar, en Don Torcuato, va a seguir firme, porque eres tú quien está edificando la iglesia a través de nosotros. Señor, ayúdanos a entender el privilegio que tenemos, ayúdanos a aceptar las responsabilidades que tenemos como parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Y pedimos, Señor, que por favor nos ayudes hasta tu regreso a seguir así, para que cuando tú vuelvas, nosotros podamos acercarnos a tu presencia llenos de gozo, sabiendo que vivimos para ti. Señor, bendice nuestro tiempo en el nombre de Jesús.